Hola, muy buenos días, amados hermanos queridos que nos ven a través de Canal 26 CNF en este programa Mujer de Hoy. Gloria a Dios por la vida, por la salud y también por la salvación que Cristo nos ha regalado, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por esta oportunidad de podernos conectarnos y que podamos vernos a través de estos medios digitales. Gracias al Señor porque estamos terminando ya casi este año 2021 en donde Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Por sobre lo que usted esté pasando, por sobre lo que usted le haya tocado vivir, Dios ha sido bueno. Y este es el tema que hoy quiero compartirle. ¿Ha escuchado aquella frase que dice que sea lo que Dios quiera? ¿Sí la ha escuchado? Pues, ¿qué será lo que quiere Dios para nuestra vida? Hoy voy a compartir con ustedes este tema a través de la palabra del Señor, pero antes quiero que me acompañe a poder orar y poder en este espacio esta palabra que sea de mucha bendición para su vida. Amén. Oramos entonces. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque por los méritos de Jesucristo, hoy somos llamados tus hijos. Somos pueblo tuyo, linaje escogido, Señor, real sacerdocio. Gracias, Señor, porque nos has alcanzado con misericordia, nos has alcanzado, Señor, con bendición. Y hoy, Señor, por tu gracia hemos recibido la vida eterna. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tu palabra sea una fuente de agua viva que edifique, que conforte, que consuele a aquellos corazones que han tocado, Señor, padecer, que han tocado, Señor, alguna tribulación, Señor, o un proceso fuerte durante este año. Que esta palabra sirva, Señor, como una esperanza viva en sus días de vida, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le decía esta frase respecto a lo que algunos manifiestan, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Y le dejamos el control de nuestra vida a Dios y después nos damos cuenta que lo que Dios quería era muy diferente a lo que nosotros queríamos o estábamos pidiendo. Y es que, queridos hermanos, hoy quiero hablar acerca de una palabra que el siervo sufriente Job dice en un momento de tribulación, y es que él logró entender que tanto debíamos recibir lo bueno de Dios como también lo malo que Dios no enviaba sino permitía. Y entonces yo le quiero leer en el capítulo 2 del libro de Job y voy a leerle un poquito antes del texto que nos servirá de base para que usted entre en el contexto de esta palabra. Entonces sería Job capítulo 2 versículo 1 al versículo 10. 2:1 dice la palabra del Señor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos a presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Vea qué interesante esta plática que viene a darnos una teología de lo que hace Dios con sus hijos, de lo que hace Satanás
para poder acusar a los hijos de Dios. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, eso es una teja, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Mire qué hermosa lectura que nos abre mucho el entendimiento acerca de cómo Satanás llega hasta donde está el Señor, a su trono, y llega a acusar, a señalar y a querer hacer de menos, a menoscabar la vida de un hijo de Dios que está ¿cómo? Que está en integridad, que se ha apartado del mal, porque mire lo que dice Dios de ese momento de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Le dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad. Le dice, ¿por qué? Porque ya Satanás había incentivado a Dios en el capítulo 1 a que lo hiriera, en el sentido de que perdiera sus hijos, sus riquezas, sus bienes, sus casas, que perdiera todo eso. Ya Job había perdido todo eso. Lo único que le quedaba era su propia vida y la vida de su esposa. Y entonces Dios nuevamente lo pone como un ejemplo ante Satanás. Le dice, ¿no has considerado que a pesar de todo él se ha apartado del mal y retiene su integridad? O sea, qué tremendo varón era Job. Una persona que inspira el tipo de expresión que Dios da de él. Varón temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto y que retiene su integridad. Mire, hermano, por aquí queremos entrar en este asunto, en donde a pesar de que usted y yo podamos ser apartados del mal, siervos de Dios, temerosos del Señor y de su obra, y que podamos ser consagrados incluso para el reino de Dios, en donde usted sea una ministra o un ministro del Evangelio, o yo lo sea, o nuestra familia esté dedicada a servir al Señor. No por eso no vamos a padecer, no vamos a sufrir y no vamos a llorar. Por aquí vamos a entrar entonces en esta frase en donde Job le dice a su mujer, como una pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La esposa de Job tenía una filosofía como muy mundana, una tendencia muy actual, en donde dice que la vida debe de ser agradable, la vida debe de ser una vida que nos lleve a la comodidad, a la autorrealización, en donde sintamos que nosotros somos felices y estemos alcanzando esa plenitud en lo que hacemos, y si no, no vale la pena vivir esa vida.
Esta es la filosofía de la mujer de Job y la filosofía que muchos hoy en día también están teniendo. En donde si no es una vida agradable, no te gusta tu trabajo, cámbiate de tu trabajo, deja tu trabajo. No te parece la esposa que tienes porque tiene un carácter o porque tus hijos no han realizado los planes que tú tenías para ellos. Entonces, no te preocupes, inténtalo de nuevo, empieza de nuevo. Búscate otra familia, búscate otra persona. Este es un tipo de filosofía destructiva, un tipo de sabiduría del mundo. Y Santiago dice que la sabiduría del mundo es una sabiduría animal, una sabiduría diabólica, es decir, que no proviene de Dios. Un tipo de consejo de una persona que le quiera decir a usted no le gusta esa familia que tiene, no te preocupes, déjala, que ya Dios proveerá de una buena mujer. No, esto es un tipo de filosofía diabólica y terrenal que no traerá ninguna bendición, ningún efecto que producirá en tu vida. Pero sigamos adelante. Debemos de entender que este tipo de filosofía es una filosofía que únicamente busca su propio beneficio. Y esta filosofía se encuentra ampliamente difundida en nuestros días, en donde si las cosas no funcionan, las personas lo que están haciendo es ponerle fin a sus vidas. Están algunas personas terminando una cadena de deuda, una cadena de quiebra que tienen económicamente. ¿Con qué? Con suicidios. ¿Sabe una cosa? Hace 15 días estaba escuchando la historia de un joven padre de familia que era panadero. Trabajaba en la panadería de madrugada vendiendo pan en la mañana y en la tarde se iba también a trabajar al mercado. Y era una persona realmente muy trabajadora. Pero resulta que recibimos la noticia que de un día a otro se envenenó y se suicidó. ¿Por qué? Al indagar un poquito nos contaron que estaba muy endeudado y que esta fue la decisión más pronta que él pensó que traería pues como un alivio no solo para su vida, sino también para la vida de sus hijos, porque dejó hijos, y de su esposa. Mire qué terrible decisión. Pensar que si no es una vida tranquila, una vida cómoda, una vida agradable, entonces debemos terminar con esta vida. No, esta no es el tipo de pensamiento que la palabra de Dios trae para nuestra vida. El motivo por el cual usted y yo estamos en esta tierra, por el cual Dios nos permitió nacer, crecer y vivir, no es precisamente o no es necesariamente solo para pasarla bien. No es para tener una vida libre de preocupaciones, libre de problemas. No existe ese tipo de vida. Existen incluso objetivos significativos que nos deben de forzar a sobrellevar situaciones en esta vida. Una filosofía en donde querer abandonarlo todo tan pronto como las cosas se vuelven desagradables es el tipo de filosofía que se está viviendo. Y le doy un ejemplo. Cuando en alguna familia se ve una situación económica muy difícil, o se ven problemas familiares, o se ven problemas de salud que en algún momento tupen la mente y tupen la condición de una familia, las decisiones más prontas que llegan a tomar es que la migración a otros estados en donde buscan una oportunidad mejor económicamente. Dejan a la familia, dejan las casas, ponen tierra de por medio y se van, y si Dios lo permite, logran cumplir su objetivo
de poder producir, de poder enviar para pagar deudas, pero y si no lo logran, vienen de regreso con más deudas o no regresan por su familia y dejan en el olvido esa familia por la cual se supone que iban a trabajar. Entonces, una vida libre de problemas, una vida libre de preocupaciones, creo que en ningún estado, sea en el estado de Guatemala, sea un estado de Norteamérica o de Europa, me parece que vamos a encontrar. Los problemas los tenemos que enfrentar, las adversidades debemos de ser valientes en el sentido de que debemos de tomar fortaleza en Dios, sabiduría de su palabra y debemos de poder enfrentarlas y no huir de ellas. Job afirma en esta frase: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es decir, recibiremos el bien. ¿Qué bienes ha recibido usted del Señor en este año? Haga un poco de memoria. Aquello que le ha traído gozo, aquello que le ha traído placer. Puede ser que este año su hijo o su hija se casó en matrimonio, o puede ser que sus hijos se graduaron, o puede ser que este año a usted lo promovieron de trabajo o logró poner su propio negocio. ¿Qué situaciones le han traído de bien para su vida? Que le produzca gozo, que le produzca placer, que le produzca gratitud en su corazón. Ese es el bien que Dios busca para nuestra vida. Ahora, sin embargo, entonces la pregunta es esta: ¿debemos de abandonar esa gratitud y ese gozo cuando no estamos viviendo un bien? ¿O debemos de seguir siendo agradecidos aunque estemos padeciendo un mal? ¿Qué dice usted? Me parece sin lugar a dudas que la palabra de Dios nos dice que debemos de aprender a dar gracias en todo tiempo, porque esto es la buena voluntad y es agradable al Señor. Entonces debemos de aprender a darle gracias a Dios por todo lo que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque la vida está saliendo diferente a lo que pensábamos que iba a ser. ¿Sabe que hoy que estamos terminando ya el último mes del año 2021, muchos ya están comprando su agenda? De hecho, yo no he comprado la mía, ya tocará comprar, en donde tenemos propósitos, en donde tenemos metas, en donde tenemos una visión de lo que queremos para nuestra vida del año 2022. Y óigame que yo hice lo mismo con la agenda del 2021 y déjeme contarle que mucha de la planificación, de la proyección y de esa visualización que yo tenía del 2021 no es que no se haya cumplido, pero fue muy diferente a lo que yo pensé que sucedería. ¿Por qué? Porque los planes de Dios para nuestra vida son muy distintos a los nuestros. Y tuve que cambiar muchas actividades, tuve que hacer o dejar de hacer otras tantas actividades para acoplarme al tipo de vida, a la condición en que me iba a tocar vivir a mí y a mi familia durante este año 2021. Un año en donde seguimos siendo afectados por una pandemia a nivel mundial, y que Dios permita que en el año 2022 podamos también sobrellevarla con la ayuda del Señor. Entonces es importante que no abandonemos el gozo y la gratitud en nuestro corazón a pesar de lo que estemos padeciendo o viviendo. Ahora bien, pude preguntarte hace un momento que recapitularas de ese bien que tú has recibido durante este año 2021. Ahora me toca preguntarte qué cosas te ha tocado padecer, sufrir y aprender a superar
durante este año 2021. Aquello que Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Qué mal te ha tocado recibir y te ha tocado sobrellevar? Yo quiero que pienses esto un momento. Mientras tanto, yo voy a hacer una pausa y en este instante entonces en que tú piensas, vamos a hacer un corte y regreso para continuar con el tema de hoy. Ya vuelvo. Siembra, cosecha, con amor. Para ofrendas y donaciones en nuestra cuenta en Ban Rural número 3-432-03792-2 a nombre de Canal Nueva Familia. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad.
en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Nueva Familia Televisión. Gracias por continuar en este programa Mujer de hoy. Hoy estamos hablando acerca de que sea lo que Dios quiera. Pero, ¿qué será lo que Dios quiere para nuestra vida? Y estamos estudiando la palabra de Dios en Job 2:10, que dice que si aprendemos a recibir el bien, ¿acaso no recibiremos el mal también? Y es que le hacía la pregunta antes del corte de que usted pudiera recapitular acerca de las cosas, vamos a decir, malas, aflicciones y padecimientos que le ha tocado vivir y que en algún momento lo han frustrado, lo han acongojado y le han oprimido la vida. ¿Sabe que este es el trabajo de Satanás? Porque él quiere que empecemos a perder esa gratitud y ese gozo que hallamos en Cristo. ¿Qué es lo que Satanás busca a través del padecer y del sufrir? Él quiere que nosotros empecemos a quejarnos. Él quiere que empecemos a tener resentimiento, que nos enojemos, que nos pongamos furiosos con la vida, furiosos con Dios, furiosos con el entorno en el cual estamos, este trabajo, esta familia, este lugar. Y estamos entonces inconformes, estamos frustrados de todo y nos empezamos a quejar. Ese es el trabajo que Satanás quiere. Y este es el objetivo por el cual Dios en algún momento le dice a Satanás, está bien, es tuyo, le dice, pero no, por favor, no toques su vida, no extiendas tu mano sobre su hueso y su carne, le dice. ¿Por qué? Porque Dios sabe hasta qué límite va a permitir que Satanás pueda venir a tocar nuestra vida. ¿Por qué, querido hermano? Porque de Dios nunca viene lo malo. En algún momento, si usted se da cuenta de esta escena, Dios permite, le da licencia, le da autorización al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios necesita, como un cirujano, trabajar con el bisturí en nuestra vida. ¿Sabe que la palabra de Dios que dice que nosotros somos como barro en manos del alfarero? Y que ese barro necesita ser formado, transformado, moldeado, para luego ser refinado como el oro. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformar nuestra vida. No es solamente que su propósito sea demostrar algo ante Satanás, no. Y yo quiero leerle esto. Dice que lo que hemos visto es que el sufrimiento de Job tiene una doble explicación. Número 1, su propósito al principio es demostrar el valor y la gloria de Dios. Quiere decir que en toda situación, por calamitosa y devastadora que sea, siempre la gloria de Dios se va a sobreabundar, a derramar sobre su vida, aleluya. Siempre la gloria de Dios se va a manifestar en cualquier situación. Y su propósito siempre es refinar la vida de aquel que padece. Su sufrimiento o el mío no es un castigo, no es un señal de corrección solamente, no es una señal
de la ira de Dios, del castigo de Dios sobre su vida, o que el dolor que estemos pasando sea como un verdugo que Dios nos está permitiendo vivir, sino que más bien lo que Dios está haciendo es transformar y moldear nuestra vida a la plenitud de vida que Él nos quiera llevar. Aleluya. No importa el costo para Dios. Él sabe hasta qué punto es nuestro límite. Recuerde que es mejor sufrir. En todo caso, la Biblia dice que es mejor sufrir el hecho de que nos arranquen incluso un miembro de nuestro cuerpo. Dice que no es mejor sacar tu ojo, dice, si este te es ocasión de caer. San Mateo 18:9, yo le quiero leer, dice que debemos de permitir que Dios nos pueda quitar un miembro de nuestro cuerpo. Le voy a leer qué dice San Mateo 18, capítulo 9. 18, versículo 9. Dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, le dice, y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Significa que hay cosas que están estorbando nuestra vida. Tal vez no es un ojo, porque esta es una forma figurativa de poder hablar del biblista, pero puede ser que lo que esté estorbando nuestra vida sea el orgullo, o sea la soberbia, o sea la autosuficiencia. Y entonces Dios necesita trabajar en nuestro corazón. ¿De qué manera? Con un quebrantamiento, con un corazón nuevo. Recuerde que la palabra habla en Ezequiel que nos quitará el corazón, es decir, nos arrancará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne sensible y obediente a Dios, que pueda obedecer sus mandamientos. Es importante entonces conocer y comprender que en cada situación que estemos viviendo hay un propósito, hay una enseñanza, hay una visión de Dios para nuestra vida. Es decir, nosotros debemos de valorar, imagínense, valorar esa forma de que Dios nos está enseñando y que Dios nos está puliendo a su manera, puliendo a su propósito. Hay algo muy especial que yo quiero leerle y está en la carta a los Romanos capítulo 5, versículos 3 al 6. Del 3 al 5 le voy a leer. Romanos 5, del 3 al 5. Y esta es una lectura preciosa. Cuando usted tenga el momento y el tiempo de aflicción, vaya a Romanos 5, del 3 y al 5, y recuerde que hay propósito para cada tribulación. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, es decir, nos alegramos en las tribulaciones, en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga muy bien, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. La prueba produce esperanza. Y versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto nos deja claro que todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que ha sido llamado al reino de Dios, va a padecer ¿qué? Sufrimientos. ¿Por qué? Porque dice que habrá tribulaciones para nuestra vida. Ok, dice que la palabra griega para sufrimiento se traduce como algo que causa aflicción.
Esto es una aflicción que puede ser desde una molestia menor, ¿verdad? Algo tan pequeño que usted diga, sí, está ahí molestando, pero no le hago caso. Usted ha dicho esa expresión. Por ahí me está molestando, por ejemplo, un diente, o por ahí tengo un dolorcito aquí en la espalda, pero no le hago caso. Son molestias menores o leves que usted las está sobrellevando, una causa de aflicción. Pero también hay molestias o aflicciones graves que hacen que los días sean desastrosos, que hacen que usted pase un muy mal día y que en algún momento nos dejan afligidos, nos dejan afectados o, por qué no decir, nos dejan devastados. Hay situaciones en que nos sentimos devastados, ¿verdad que sí? Y estos son los sufrimientos y las tribulaciones de las cuales la Biblia dice que no nos vamos a salvar de padecer. Siempre vendrá una nueva tribulación a nuestra vida, pero no todo es malo, mi querido hermano, mi querida amiga. No todo es malo. Y yo quiero explicarte hoy por qué este texto es tan importante que tú lo anides en tu corazón y lo uses como una ancla de tu fe para que tú puedas sobrellevar los procesos. Dice que tenemos que aprender que la tribulación produce algo. Y te vuelvo a leer, dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, es decir, que hay un resultado positivo, que a esa causa de tribulación viene un efecto, viene como algo que aflora, que viene a ser positivo aún en medio de lo negativo, aún en medio de la adversidad. Es decir, que el sufrimiento hace y logra algo, y algo productivo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba aún de soltera en mi casa, mi papá siempre nos decía, debes de hacer algo productivo y no estés perdiendo el tiempo. Es decir, ya terminaste de hacer aquello, ok, entonces allá también hay que ir por ejemplo, a barrer el patio. Agarrar tu escoba y vení a barrer el patio, me decía. Es decir, no perdas tu tiempo, me decía, hace algo productivo. Y esto significa que las tribulaciones, los sufrimientos, llevan como consecuencia o producen algo que es positivo, algo que es productivo para su vida. ¿Por qué? Porque es algo que funciona para que aprendamos a regocijarnos en medio de la prueba. Y este es otro tema muy importante, el regocijo que debe de existir aún en medio de la prueba. San Pablo le dice a los filipenses, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 2. Pero acá, aunque pareciera que el tema central es el regocijo, no nos perdamos y confundamos, porque debemos de comprender cuál es la fuente de ese regocijo en medio del sufrimiento. ¿Cuál cree usted que es la fuente en medio del sufrimiento? Así es, querido hermano, es Jesucristo, es su amor, es su esperanza viva. Él es la fuente de su regocijo. Por lo cual, le voy a dar un ejemplo. Aunque en un momento se encuentre, por ejemplo, una mujer con dolor de parto, una mujer que está pasando ese momento tan difícil que todas pasamos, en donde algunas hemos sido intervenidas con una cirugía
y otras, ¿verdad?, de una forma de un parto natural. Y gloria a Dios por la ciencia. Pero de todas formas hay dolor, siempre hay dolor. Entonces, en ese momento, el regocijo por en medio del dolor y el sufrimiento, ¿cuál es? Es la nueva criatura que usted tendrá en sus brazos. Es ese hijo, esa hija que usted podrá abrazar en un momento ya inmediato al dolor. Entonces usted soporta con gozo, con esperanza, soporta con valentía y con entereza de carácter ese momento de dolor. Haga de cuenta que esta es la mejor analogía para el momento del sufrimiento de la prueba. Debe de haber gozo, debe de haber valentía y debe de haber entereza de carácter para poder sobrellevar en ese momento el dolor y ver más allá de lo que en ese momento usted esté padeciendo. ¿Qué estás padeciendo, querido o querida, en este momento? Yo no sé qué estás padeciendo. Puede ser que no tengas trabajo. Puede ser que hayas perdido a un ser querido. Puede ser que esté enfermo alguien de tu familia o tú mismo. ¿Qué es lo que estás padeciendo? Hoy la palabra de Dios te dice que tienes que ver más allá de ese sufrimiento. Porque más allá de ese sufrimiento hay esperanza. Y hay una esperanza que no defrauda, una esperanza que aviva, que una esperanza que no avergüenza, aleluya. ¿Verdad que es maravilloso poder estudiar la palabra? Poder comprender que en la palabra tenemos el ánimo, la fe y la buena voluntad que necesitamos para seguir peleando la buena batalla cada día. Amén. Yo quiero seguir trabajando hoy acerca de lo que nosotros entendemos acerca de lo que es sufrimiento. Y es que el apóstol Pablo en Romanos dice que hay 3 cosas que produce el sufrimiento. La perseverancia, también produce el carácter y produce también la responsabilidad. Perseverancia, carácter y responsabilidad. Así que vamos a seguir estudiando la palabra, pero vamos a hacer otro corte para que podamos continuar siendo edificados con este tema llamado Si Dios quiere, algo saldrá. Amén. Ya vuelvo entonces. Gracias por continuar conmigo. Estamos ya en la recta final, pero estamos estudiando acerca de las 3 situaciones o efectos que produce entonces el sufrimiento. Y esto es en base a lo que Job dijo en el capítulo 2, versículo 10. ¿Qué es que acaso recibiremos solo el bien y no recibiremos el mal? Entonces, cuando nos toca recibir el mal, ¿qué tipo de actitud debemos de tener? Y entonces, a través del sufrimiento, Dios está trabajando 3 cosas importantes en nosotros. Número 1, que es lo que dice acá, el sufrimiento en Romanos 5:3 produce paciencia. Y entonces acá la palabra dice que se puede traducir como perseverancia, al igual que paciencia, que es lo mismo. Y esto de perseverancia y paciencia, según la palabra griega, significa permanecer abajo
de algo, pero de algo que nos está haciendo una presión muy fuerte. Permanecer abajo de algo, como cuando a usted le dicen detenga esta refri, ¿verdad? Deténgala fuerte porque le puede caer encima. Y usted la detiene fuerte, pero sabe que eso está haciendo presión sobre usted. Y si usted baja la guardia y sus manos se empiezan a adormecer o se empiezan a aguadar, por decirlo de esta manera, ese peso va a caer sobre usted. Entonces, cuando el sufrimiento produce esta perseverancia, que es permanecer bajo presión, lo que significa es que debemos de quedarnos allí, que no debemos de huir, que no debemos de renegar ni de quejarnos de esa situación, pero que en ese momento Dios va a estar a nuestro lado y va a permanecer en nosotros, dándonos esa entereza y esa valentía que necesitamos. Es decir, que nosotros nos quedamos allí soportando, lo vamos a decir así, soportando esa circunstancia, pero lo hacemos de una forma diferente a los demás. Lo hacemos sin queja, lo hacemos sin resentimiento y llegamos a encontrar incluso el aprender a dar gracias en medio de ese sufrimiento. Entonces, lo que sucede es que el sufrimiento produce constancia, una constancia en nuestra actitud, en nuestra habilidad de poder ser resilientes, es decir, de poder levantarnos y emerger en medio de la dificultad. Y esto lo ven los demás. Y esto sirve de testimonio, de inspiración y de ejemplo para muchos. Cuando tú estás en medio de un padecimiento y aún así tienes paz en tu corazón, tienes fe en tu vida, tienes esperanza en Cristo. Esto es algo que no se compra en ningún lugar, sino que se desarrolla, se crea en nuestro corazón a través de la perseverancia y la constancia de la búsqueda de Dios. Entonces, número 1, produce paciencia, produce perseverancia. Segundo, esa constancia produce entereza de carácter. Entereza de carácter. La palabra griega para carácter dice que conlleva la idea de ser puesto a prueba y de ser procesado en una situación. Es la idea de que a pesar de todo, continuamos en nuestra marcha hacia adelante de una manera responsable, de una manera comprometida y con visión de la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, finalmente, lo que sucede es que se dan cuenta que tú no eres destruido, que no vas a ser destruido, que no vas a ser saboteado en los planes que Dios tiene para tu vida, y que haces que las cosas funcionen a través de tu dependencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos queremos hacer que las cosas funcionen? Todos necesitamos eso. Todos queremos que las cosas funcionen y funcionen bien, ¿verdad que sí? Pero necesitamos esa dependencia de Dios para que nuestro carácter sea formado, entereza de carácter. Es decir, Dios te lleva de un punto A un punto B en tu forma de ver la vida, en la toma de decisiones, en las escogencias que estás haciendo. No vuelves a tropezar, como dice la palabra, el avisado ve el mal y se aparta, y el simple todo lo cree y sigue su camino. Dejas de ser un simple, te vuelves una persona prudente, una persona sabia. ¿Por qué? Porque has tenido perseverancia, porque has tenido constancia en medio de la prueba, y tu carácter está siendo formado al carácter de Cristo. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Yo quiero decirte esto, querida amiga.
Si tienes años orando por una situación, sea cual sea, y tú dices, Dios no me contesta, no he tenido respuestas de parte de Dios, ¿y cuándo llegará ese tiempo en que todo cambie? Debes de ver con ojos de fe que la situación alrededor tuyo posiblemente no ha cambiado en nada o en casi nada, pero tú no eres la misma persona que inició con el proceso con el que estás llevando. Yo lo sé y declaro esta palabra en tu vida. No eres la misma persona temerosa, llena de duda, llena de inseguridad, llena de miedo a lo que vendrá. Ahora es una persona que tiene convicción, aleluya, que tiene fe, que tiene esperanza, que es capaz de bendecir a otros con una palabra de ánimo aún en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque ha sido formado en medio de la tribulación. Tu carácter, tu constancia, tu perseverancia ha sido formado. Entonces tú haces que las cosas funcionen y la gente empieza a contar contigo. La gente empieza a ver esa fuerza que hay en ti. Es la fuerza de Cristo, es la fuerza del Espíritu en ti. Y entonces dicen, no, yo creo que vale la pena esperar, buscar y ser constantes como el hermano, como la hermana, que a pesar de lo que ha vivido, ha continuado, ha perseverado en la fe. Y por último, en el tercero, que dice la esperanza que no avergüenza, dice, encontramos la responsabilidad de tener una esperanza viva, una esperanza que produce algo. ¿Qué produce? Produce esperanza. La esperanza es la que compartiremos cuando la gloria de Dios, es decir, el carácter de Dios, se derrame sobre tu vida y sobre toda tu familia y tu entorno. Es decir, que esa voluntad de Dios, los planes de Dios, finalmente se llegan a derramar sobre tus corazones. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, aleluya. Tenemos esperanza en que Él tomará siempre y tiene siempre el control de nuestra vida, pase lo que pase. No importando la situación, Dios tomará el control. Hay situaciones muy difíciles, queridos hermanos. Hay situaciones en donde he visto cómo una familia entierra a un hijo joven, cómo una familia pierde a un hermano, cómo hermanos en Cristo han sido azotados por enfermedades terminales, enfermedades terribles que los han venido a devastar. Es increíble, pero también es increíble y asombroso ver la manera en que han sido sostenidos, fortalecidos y llenos de esperanza en Jesucristo. Es increíble. Esto no lo da el mundo, queridos. No lo da nada. No lo da la mejor terapia. No lo da el mejor psicólogo. No lo da el mejor ambiente de comodidad. No lo da la casa, el carro, los viajes. No lo da nada. La esperanza en medio de la tribulación, la esperanza que no avergüenza, la esperanza que no defrauda, solamente está en Cristo Jesús. Pero quiero terminar con esto. Debes dejar que el Espíritu te abrace con esa esperanza. Debes de hacer que tu corazón se vuelva dócil a esa esperanza en Cristo. Porque si tú te resistes, si tú de alguna manera, lo voy a decir con esta palabra, te encaparazonas y te vuelves hermético a la obra del Espíritu sobre tu vida, y no le permites trabajar en ti, no vas a salir de ese dolor.
No vas a salir de ese sufrimiento. En el sufrimiento podemos nosotros renegar, llorar, victimizarnos, herir a otros y señalarlos también. Pero también el sufrimiento puede formar en ti tantas cosas lindas que Dios necesita transformar y renovar el entendimiento en ti. Dios tiene propósitos especiales, específicos para tu vida, muy específicos. Él sabe en qué área necesita trabajar en ti y en mí. Él lo sabe. Él sabe en dónde Ana Miriam todavía está muy lejos de la imagen de Cristo. Mi carácter, mi impaciencia, mi poca tolerancia, y la lista puede seguir. ¿En dónde el Señor necesita trabajar contigo? ¿Y de qué forma crees tú que Dios va a trabajar contigo o conmigo? ¿Con lazos de amor? Por supuesto que sí. Pero también, aún en medio del sufrimiento, debemos de aprender a alegrarnos. Y debemos de aprender a darle gracias y a darle al Señor la honra y la gloria. Y decir, como Job le dijo a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mira qué gran desafío dijo Job en ese instante, y ahora es un desafío mayor para tu vida y para mi vida. Recibamos con gozo y alegría todo lo que venga a nuestra vida de parte del Señor, porque nada de lo que pasa en esta vida pasa sin que Dios lo permita. Dios permite y da licencia, como hemos leído en Job 2, a Satanás muchas veces a poder tocarnos. Pero no temas, no desmayes, como dice Isaías, porque yo, Jehová, estaré contigo. Te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Cualquiera que sea la situación, querido y querida, cualquiera que sea el sufrimiento, la tribulación, debemos de aprender a alegrarnos y de recibir tanto lo bueno como lo malo. Y el Señor se glorificará a través de tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y que hoy habitas en nuestro corazón, gracias damos a ti, Señor, porque, Padre, comprendemos que en nuestra vida terrenal tendremos siempre, Señor, sufrimientos. Tendremos siempre, Señor, momentos difíciles que no quisiéramos pasar. No somos inmunes o no estamos, Señor, invictos a un problema o a una calamidad. Te pido, Dios amado, que en todo momento que estemos padeciendo, Señor, si alguno hoy está padeciendo enfermedad, si alguno está padeciendo, Señor, una disolución en su matrimonio o problemas en su familia, si alguno está padeciendo una dificultad económica, Señor, o cualquiera que sea la dificultad, yo te pido, Padre, que esta palabra le dé, Señor, mucha convicción. Aún en los sufrimientos, Señor, debemos aprender a alegrarnos, porque esto produce paciencia, Señor, es decir, esa perseverancia que necesitamos. Necesitamos ser diligentes, necesitamos no bajar la guardia, ser constantes, Señor, en esa búsqueda y dependencia tuya, para que esa paciencia produzca la prueba y la prueba produzca esperanza. Una esperanza en Cristo que no avergüenza, que no defrauda,
porque hemos sido, Señor, llamados a ser hijos tuyos, Señor. Muchas gracias, amado Salvador. Muchas gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que sea cual sea la situación que estemos viviendo, tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Bendigo la vida de aquellos que hoy, Señor, están viéndonos en esta mañana y que tú, Padre, puedas venir a perfeccionar tu voluntad, tu obra y tu visión de la vida sobre ellos, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por terminar conmigo este programa. Gracias damos a Dios y a su Espíritu Santo. Que el Señor te abrace, te bendiga y, como dice la palabra en Números, haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.